¿Sobre qué caso, tema o situación específica quieres que trabajemos? Dijiste, sobre el caso del homicidio de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, ocurrido en un descampado de Florencio Varela. ChatGPT dijo, entiendo que te refieres al caso de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, ocurrido en un descampado de Florencio Varela, un caso que generó bastante revuelo mediático en su momento. Aunque no tengo detalles específicos sobre ese crimen en particular en mis fuentes actualizadas hasta 2023, puedo proporcionarte un enfoque criminológico general sobre cómo se podría abordar este tipo de caso, tanto desde el punto de vista de la investigación como de la teoría criminológica. Análisis criminológico general 1. Escena del crimen. El hecho de que el homicidio haya ocurrido en un descampado es un dato significativo. Los crímenes en lugares apartados o deshabitados suelen estar relacionados con una intención de ocultar el delito, dificultar la identificación de los responsables o reducir la posibilidad de testigos. Esto puede ser una señal de que el perpetrador conocía bien la zona o buscaba, conscientemente, un sitio apartado para cometer el crimen. 2. Tipo de víctima y modus operandi. Conocer más sobre las víctimas puede ofrecer pistas cruciales. Si Paloma Gallardo y Josué Salvatierra tenían algún vínculo previo, por ejemplo, si eran conocidos o estaban relacionados con el agresor, eso influiría en el análisis. Los criminólogos a menudo se enfocan en el perfil de la víctima para determinar si el crimen fue premeditado o si fue el resultado de una confrontación inesperada. Homicidio selectivo versus homicidio aleatorio. Un asesino que elige a sus víctimas de manera aleatoria, homicidio aleatorio, tiene características muy diferentes a aquellos que seleccionan a sus víctimas con un motivo personal o premeditado, homicidio selectivo. En este caso, si hubo un vínculo entre las víctimas y el agresor, eso podría indicar un motivo personal, como una venganza, un ajuste de cuentas o una relación previa conflictiva. 3. Teorías criminológicas aplicables. Teoría de la anomia. Emil Durkheim. Si se trata de un crimen en un contexto de violencia generalizada o en un entorno con altos índices de criminalidad, la teoría de la anomia podría ser útil. La anomia se refiere a una disociación de normas sociales, donde la falta de regulación o cohesión social lleva a los individuos a recurrir a conductas criminales. En zonas con baja presencia estatal o desorganización social, los crímenes tienden a ser más frecuentes. Teoría del aprendizaje social. Albert Bandura. Esta teoría sugiere que los individuos aprenden comportamientos criminales observando a otros. Si las víctimas o el agresor vivían en un entorno donde la violencia y el crimen eran comunes, esto podría influir en la naturaleza del delito. Teoría del control social. Travis Hirschi. Esta teoría postula que las personas se desvían del comportamiento socialmente aceptado cuando sus vínculos con la sociedad se debilitan. Si las víctimas o el agresor tenían menos lazos con instituciones sociales, como familia, escuela o trabajo, esto podría haber influido en el crimen. 4. Motivación y perfil del agresor. Un análisis profundo de la motivación detrás del crimen puede revelar mucho sobre el perfil del perpetrador. Si el crimen fue cometido con saña, a sangre fría o con signos de tortura, podría indicar un agresor con una personalidad sádica o psicópata. Si se trató de un crimen pasional o impulsivo, podría tratarse de alguien con un vínculo cercano a las víctimas o que actuó por un sentimiento de rabia. Perfil del agresor. Si se logra determinar que el agresor tenía antecedentes de violencia, esto podría ayudar a entender su patrón. Además, si el crimen fue muy violento, es importante estudiar las características psicológicas del agresor, como la posible presencia de trastornos de personalidad. Investigación y abordaje del caso. Para investigar un crimen de estas características, se seguirían una serie de pasos esenciales: recopilación de pruebas forenses, análisis de ADN, huellas dactilares, armas utilizadas y cualquier evidencia en el lugar del crimen.
Entrevistas y testigos. Los testigos cercanos a la zona o personas que puedan haber conocido a las víctimas o al sospechoso. Perfilamiento criminal. Realizar un perfil detallado del agresor, considerando las características del crimen y posibles patrones de comportamiento. Interrogatorio. Entrevistar a personas de interés, incluidos conocidos de las víctimas, familiares y personas relacionadas con los presuntos sospechosos. Este tipo de crimen, por sus circunstancias y su ubicación, también podría indicar una mayor complicidad en el entorno, como el uso de cómplices o la presencia de una red de crimen organizado o local. ¿Te gustaría profundizar en algún aspecto específico de este caso? ¿O prefieres que exploremos algún otro enfoque más concreto dentro de la criminología? Dijiste, el entorno religioso extremo de la familia de Paloma creemos que es clave en el caso. ChatGPT dijo, eso cambia bastante el enfoque. El entorno religioso extremo puede tener un impacto significativo en la motivación del crimen y en la dinámica de los individuos involucrados. En casos como este, el análisis criminológico se debe expandir para incluir las influencias psicológicas, sociales y culturales que pueden haber jugado un papel fundamental en la dinámica del crimen. Aquí te ofrezco una perspectiva criminológica centrada en el entorno religioso extremo de la familia de Paloma, con algunas teorías y consideraciones clave para entender cómo este factor podría influir en el caso. Influencia de un entorno religioso extremo en un crimen, radicalización y control social. Las personas que crecen o viven en entornos religiosos extremadamente conservadores o incluso sectarios pueden estar sometidas a un fuerte control social. En algunos casos, las creencias de la familia o comunidad pueden ser tan rígidas que cualquier desviación de esas creencias es vista como una transgresión grave, lo cual puede llevar a situaciones extremas, como la violencia o incluso homicidios. Teoría del control social. Travis Hirschi. En comunidades religiosas muy cerradas, el control sobre los individuos es muy fuerte. Las normas sociales y religiosas son internalizadas de manera tal que la desviación de las mismas puede verse como algo completamente inaceptable. Esto puede llevar a castigos severos, a veces justificados como actos correctivos en un contexto de disciplina moral o de fe. Motivación por corrección o salvación. En contextos religiosos extremistas, si alguien percibe que otra persona está violando las normas de la fe, por ejemplo, a través de comportamientos que consideran inmorales, pecaminosos o impuros, puede sentir que su deber es corregir o eliminar la amenaza. Este tipo de pensamiento puede justificar crímenes extremadamente violentos como una forma de purificación o de protección de la fe. La culpa y el castigo divino. Las personas dentro de comunidades religiosas extremadamente estrictas pueden estar influenciadas por una visión distorsionada de la moralidad y el pecado. En algunos casos, si una persona se siente que ha cometido una transgresión grave según las normas de la fe, puede percibir que está condenada o que su vida está en manos de la voluntad divina. Esto puede crear una presión psicológica muy fuerte, que se puede manifestar en conductas violentas, tanto como autolesivas como hacia los demás. Teoría de la tensión, Robert Agnew. Según esta teoría, las personas se sienten más propensas a delinquir cuando enfrentan tensiones o presiones sociales. En el caso de alguien que crece en un ambiente religioso extremadamente rígido, la tensión por fallar o desobedecer las normas de la fe puede desencadenar reacciones violentas como una forma de manejar la ansiedad, la culpa o el miedo al castigo divino. El concepto de purificación en entornos religiosos extremos, especialmente aquellos con tendencias fundamentalistas, el concepto de purificación o expiación del pecado a menudo se ve como una tarea vital. En ciertos casos, un individuo o incluso un grupo puede ver el acto de matar a alguien como una forma de purificar a la persona o incluso a sí mismos de una transgresión moral o espiritual.
Papel de la familia en la motivación del agresor. Si la familia de Paloma Gallardo estaba bajo una ideología religiosa extremadamente rígida, podrían haber sentido que sus hijos, como Paloma y Josué, estaban actuando de manera inapropiada según sus creencias. La presión para corregir a los hijos podría haber generado un clima de violencia, tal vez en forma de castigos físicos o, en los casos más extremos, un acto de violencia fatal como remedio, aislamiento social y presión psicológica. En muchas comunidades religiosas extremas, las personas son profundamente aisladas de la sociedad en general. Si alguien dentro de esta comunidad comienza a cuestionar o desviarse de las enseñanzas religiosas, es posible que la familia o la comunidad vean este acto como una traición, y por lo tanto, la persona se convierte en un blanco de persecución y castigo. En este caso, si Paloma o Josué estaban buscando salirse de ese entorno o cuestionando las creencias de la familia, eso podría haber sido un factor determinante en el crimen. Teoría de la desviación. Edwin Lemert. Según esta teoría, cuando una persona se desvían de las normas sociales, en este caso, las religiosas, se les puede etiquetar como desviados o pecadores. Esta etiqueta no solo les afecta socialmente, sino que también puede incrementar la presión interna, creando un ciclo donde las personas que se desvían son castigadas severamente para intentar volver al redil. Posibles escenarios en el caso de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra. 1. Un crimen de honor o castigo religioso. Si la familia de Paloma pertenecía a una secta o grupo religioso con prácticas estrictas, el asesinato podría haber sido motivado por una creencia de que Paloma o Josué estaban pecando de alguna manera, y por lo tanto, el castigo de la muerte podría haber sido visto como necesario. Este tipo de crímenes a menudo se cometen por la percepción de que la víctima no solo ha transgredido las normas, sino que su pecado pone en peligro la integridad del grupo religioso. 2. Conflictos familiares exacerbados por creencias religiosas. Si había tensiones dentro de la familia debido a diferencias de creencias religiosas, las creencias extremas de los padres o familiares podrían haber creado un ambiente de abuso emocional o incluso físico hacia las víctimas. Un evento de violencia podría haberse desatado tras una confrontación sobre sus creencias o actitudes.